La vida te prepara para muchas cosas. Te enseña a sobrevivir, a luchar, a caer y levantarte. Pero hay algo para lo que nunca estás preparada: la traición de tu propia sangre. Mi nombre es Matilde Sánchez. Tengo 68 años y jamás pensé que escucharía a mi único hijo decirme: allí hay lugar para locos. Voy a viajar con mi esposa y no quiere que estés presente. Esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas envenenadas mientras las puertas del Hospital Psiquiátrico San Rafael se cerraban a mis espaldas. El eco de sus pasos alejándose por el pasillo de baldosas gastadas todavía resuena en mis oídos. Era un martes de abril. Lo recuerdo porque las jacarandás estaban florecidas y sus pétalos morados cubrían el camino de entrada. Qué ironía que tanta belleza adornara el día más doloroso de mi vida. Más doloroso incluso que cuando enterré a Roberto, mi esposo, hace 5 años. 45 años criando a Javier, 45 años de desvelos, de cuentos antes de dormir, de curitas en las rodillas raspadas, de ahorrar cada centavo para su educación. Me jubilé como profesora de literatura del Liceo Nacional de Montevideo para poder pagarle la universidad. Vendí las joyas que me dejó mi madre para que pudiera comenzar su negocio. Y ahora, en mi vejez, cuando mis manos comenzaban a temblar ligeramente al servir el té, él me pagaba con abandono. Todo empezó a cambiar cuando conoció a Luciana. Una mujer hermosa, sí, pero con una frialdad en los ojos que siempre me inquietó. «Es tu imaginación, mamá», me decía Javier cuando yo intentaba advertirle. Quizás fue mi error, quizás debí callarme, fingir que no notaba cómo ella observaba cada rincón de mi casa evaluando su valor, cómo preguntaba casualmente por mis ahorros, por la pensión de viudez, por la herencia de Roberto. Las primeras señales aparecieron en Navidad. Por primera vez en 4 décadas no me invitaron a cenar. «Luciana quiere algo íntimo, solo nosotros dos», explicó Javier por teléfono. Cené sola, mirando las luces del árbol que había decorado, esperando que tal vez, solo tal vez, aparecieran para tomar el postre. No lo hicieron. Luego vinieron los cumpleaños olvidados, las visitas cada vez más cortas y tensas, las llamadas que nunca llegaban. Y entonces comenzaron las preocupaciones por mi salud mental. «Mamá, estás olvidando cosas. Mamá, esa conversación nunca ocurrió. Mamá, ya te lo había dicho antes». Un goteo constante de dudas sembradas deliberadamente. Yo sabía que mi mente estaba clara como el agua del Río de la Plata en un día sin viento, pero ellos insistían tanto que llegué a cuestionarme a mí misma. Una mañana, Javier apareció con unos documentos. «Es un chequeo médico de rutina, mamá. Todos los del barrio lo están haciendo». Firmé confiando en él. ¿Cómo no iba a confiar en mi propio hijo? 3 días después, estaba sentada en el asiento trasero de su auto, supuestamente camino a una consulta médica, cuando el vehículo se detuvo frente al imponente edificio de ladrillos rojos y rejas oxidadas. Supe que algo estaba terriblemente mal. «Vamos, mamá, es solo una evaluación», me animó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo seguí, confundida, a través de un jardín descuidado hasta un mostrador donde una enfermera de rostro impasible nos recibió. Javier entregó los papeles, esos mismos que yo había firmado días antes. La enfermera asintió y llamó a 2 ordenanzas. Fue entonces cuando entendí que no saldría de allí. «¿Qué es esto, Javier? ¿Qué está pasando?», pregunté sintiendo cómo el miedo escalaba por mi garganta. «Es por tu bien, mamá. Necesitas ayuda», respondió sin mirarme a los ojos. «Pero yo estoy bien. No necesito estar aquí», exclamé mientras los ordenanzas se acercaban. Fue entonces cuando lo dijo, cuando pronunció esas palabras que jamás olvidaré. «Allí hay lugar para locos. Voy a viajar con mi esposa y no quiere que estés presente». Vi a Luciana esperando en el auto, impaciente, verificando su reloj de lujo, el mismo que yo le había regalado a Javier en su último cumpleaños. Ella sonrió cuando nuestras miradas se cruzaron, una sonrisa de triunfo que me heló la sangre. Los ordenanzas me tomaron suavemente pero con firmeza de los brazos. No me resistí. El shock era demasiado grande. Me condujeron por pasillos largos y sombríos que olían a desinfectante y desesperanza. Me asignaron una habitación pequeña, con una ventana enrejada, que daba a un patio interior donde otros pacientes vagaban como fantasmas. Esa primera noche fue la más oscura de mi vida. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas,
abrazada a mi almohada delgada que olía a lejía. Pensé en todas las fotografías de Javier que decoraban las paredes de mi casa. Su primer día de escuela, su graduación, su boda. Yo sonriendo orgullosa a su lado en cada una de ellas. ¿Dónde había quedado ese niño que me dibujaba corazones en tarjetas hechas a mano? ¿En qué momento mi pequeño se convirtió en este hombre capaz de abandonar a su madre? Pero algo extraño ocurrió mientras contemplaba el techo agrietado de mi habitación. Entre lágrimas y desesperación, sentí que una fuerza antigua y poderosa crecía dentro de mí. No era rabia, aunque la rabia estaba allí. Era determinación. La misma determinación que me había permitido criar sola a Javier cuando Roberto enfermó y tuvo que ser hospitalizado durante años. La misma que me hizo estudiar por las noches para obtener mi título mientras trabajaba durante el día. No me vencerán, susurré a la oscuridad. No me romperán. Al amanecer, cuando la primera luz se filtró por la ventana, ya tenía un plan formándose en mi mente. Si Javier pensaba que su madre era una anciana indefensa que se dejaría arrebatar su dignidad y su patrimonio, estaba muy equivocado, porque detrás de mis arrugas y mi cabello plateado, seguía siendo la mujer que cruzó la cordillera de los Andes para buscar una vida mejor, la que enfrentó una dictadura sin doblegarse, la que enterró a su esposo sin permitirse derrumbarse porque tenía un hijo que dependía de ella. Observé la rutina del hospital ese primer día, los horarios de medicación, los cambios de turno, las pequeñas libertades que tenían algunos pacientes de confianza. Noté a un enfermero joven, Pablo se llamaba, que trataba a los internos con genuina compasión. Sus ojos reflejaban algo diferente al resto del personal, empatía. Él sería mi primer aliado, aunque aún no lo supiera. También conocí a Elena, una mujer de unos 60 años que hablaba sola a veces, pero cuyos ojos brillaban con una inteligencia sorprendente en sus momentos de lucidez. Ella se sentó junto a mí durante el almuerzo, observándome con curiosidad. «Tú no perteneces aquí», me dijo en voz baja. «Lo veo en tus ojos. Estás demasiado cuerda para este lugar». Sonreí por primera vez desde mi llegada. «Tienes razón. Mi hijo me internó para viajar con su esposa. Firmé unos papeles sin saber lo que eran». Elena asintió comprensiva. «Conozco esa historia. Es más común de lo que crees. Pero no te preocupes, yo te ayudaré. Antes de que mi mente comenzara a traicionarme, fui jueza del Tribunal Supremo. No supe si creerle, pero acepté su amistad. En un lugar como aquel, los aliados eran tesoros invaluables y necesitaría todos los que pudiera conseguir para lo que estaba planeando. Porque mientras Javier y Luciana viajaban, disfrutando de las playas de la Patagonia con mi dinero, yo ya estaba calculando mi contraataque. Lo primero sería bloquear todas mis tarjetas y cuentas bancarias. Lo segundo, documentar cada abuso cometido contra mí. Y lo tercero sería una sorpresa que mi querido hijo jamás olvidaría. Sabía que no sería fácil. Estaba encerrada, medicada a la fuerza con pastillas que escondía bajo mi lengua para escupirlas después, y sin acceso al mundo exterior. Pero tenía algo que ellos no: tiempo. Todo el tiempo del mundo para planear mi venganza mientras ellos se creían vencedores. Aquella primera semana en el Hospital Psiquiátrico San Rafael fue como descender a un infierno que jamás imaginé conocer. Los pasillos fríos, el eco de gritos lejanos durante la noche y la mirada vacía de algunos internos me recordaban constantemente que estaba en un lugar donde no pertenecía. Cada mañana despertaba con la esperanza de que todo fuera una pesadilla, pero el techo desconchado y el olor a medicamentos me devolvían a mi cruda realidad. Recuerdo perfectamente el tercer día, cuando intenté explicarle a la doctora Romero, la psiquiatra asignada hasta mi caso, que había sido internada injustamente. Mi hijo me ha abandonado aquí para viajar con su esposa. No tengo ningún problema mental, le dije con toda la serenidad que pude reunir. Ella me miró por encima de sus gafas de montura fina, tomó notas en su libreta y respondió con voz monótona: «Señora Matilde, es común que los pacientes con su diagnóstico nieguen su condición. Su hijo nos ha informado sobre sus episodios de paranoia y sus acusaciones infundadas contra él y su esposa. Porque es verdad, están tras mi dinero, tras mi casa en la floresta», exclamé, perdiendo la compostura que tanto me había esforzado en mantener. «Ve, ahí están esos delirios de persecución otra vez», murmuró mientras anotaba algo más.
Aumentaremos su dosis de antipsicóticos. Fue entonces cuando comprendí que cada palabra que dijera en mi defensa sería usada como evidencia de mi supuesta locura. Un círculo vicioso perfecto. Si protestaba, confirmaba el diagnóstico falso. Si me quedaba callada, lo aceptaba tácitamente. Javier había pensado en todo. Esa noche, mirando por la ventana enrejada hacia el cielo estrellado de Córdoba, tomé una decisión. Si quería salir de allí, tendría que ser más inteligente que ellos, fingir sumisión, aceptar las medicaciones, aunque luego las escupiría cuando nadie miraba, y buscar aliados dentro de aquel lugar desolador. El primer rayo de esperanza llegó en forma de una llamada telefónica. Pablo, el enfermero de ojos amables, me permitió usar el teléfono de la estación de enfermería durante su turno nocturno. 5 minutos, doña Matilde, susurró mientras vigilaba el pasillo. Si nos descubren, ambos estaremos en problemas. Con manos temblorosas, marqué el número de Rodrigo Quintana, mi viejo amigo abogado que había manejado los asuntos legales de mi difunto esposo. La voz de Rodrigo, ronca y familiar, me devolvió momentáneamente a mi vida anterior. Matilde, ¿dónde estás? He pasado por tu casa varias veces esta semana. Estoy internada en el Hospital Psiquiátrico San Rafael. Le expliqué rápidamente. Javier me encerró aquí con documentos que me hizo firmar engañada. Necesito que bloquees todas mis tarjetas y cuentas inmediatamente, Rodrigo. Van a intentar quedarse con todo. Hubo un silencio que me pareció eterno. ¿Estás segura, Matilde? Es una acusación muy grave contra tu propio hijo. Tan segura como que el sol saldrá mañana, respondí con la voz quebrada. Le escuché decírselo a Luciana mientras me dejaba aquí. Ahora podremos vender la casa y usar su dinero para comprar la estancia Los Ceibos. Rodrigo no hizo más preguntas. 40 años de amistad le bastaban para confiar en mí. Considéralo hecho. También contactaré a Isabel en Santiago. Tu hermana debe saber lo que está pasando. Gracias, Rodrigo. Una cosa más. No intentes visitarme aquí. Te negarán el acceso y alertarás a Javier. Por ahora, debemos ser tan cautelosos como serpientes. Al colgar, sentí una mezcla de alivio y determinación. El primer paso estaba dado. Ahora, mientras mi hijo y su esposa volaban hacia la Patagonia, creyéndose vencedores, mi dinero estaba a salvo de sus manos codiciosas. Los días siguientes fueron un extraño ejercicio de paciencia y observación. Aprendí los ritmos del hospital, quién era confiable y quién no. La enfermera jefe, Dolores, era una mujer estricta que seguía los protocolos al pie de la letra. Jamás sería una aliada. El doctor Meléndez, en cambio, era distraído y fácil de engañar cuando fingía tomar mis medicamentos. Y luego estaba la doctora Gabriela Ortiz, que llegó para sustituir a la doctora Romero cuando ésta se fue de vacaciones. La doctora Ortiz era diferente. Desde nuestra primera sesión, noté cómo fruncía el ceño al leer mi expediente. Señora Matilde, aquí dice que usted sufre de delirios paranoides y episodios de agresividad, pero en los registros diarios de enfermería veo que es usted tranquila, sociable y perfectamente orientada en tiempo y espacio, comentó, mirándome con genuina curiosidad. Decidí arriesgarme. Doctora, estoy aquí porque mi hijo quiere mi dinero y mi propiedad. Me hizo firmar papeles que no leí y me internó contra mi voluntad. Esperé la respuesta automática sobre mis delirios, pero en su lugar, la doctora Ortiz dejó su libreta y me miró directamente a los ojos. No sería la primera vez que veo algo así, dijo en voz baja. Voy a observarla durante las próximas semanas sin medicación antipsicótica. Oficialmente, seguirá en su expediente, pero no la tomará. Veamos qué ocurre. Fue como si una pequeña llama de esperanza se encendiera en la oscuridad que me rodeaba. Alguien me creía. Mi amistad con Elena Fuentes, la paciente que me había hablado el primer día, se fue solidificando con el paso de los días. Durante sus episodios de lucidez, que eran cada vez más frecuentes, me contaba sobre su vida antes de la enfermedad. Fui jueza del Tribunal Supremo durante 20 años. Me explicó una tarde mientras caminábamos por el jardín interior. Me especialicé en derecho de familia y vi casos como el tuyo. Hijos que internan a sus padres mayores para apropiarse de sus bienes. Es un tipo de abuso que la sociedad prefiere ignorar. Al principio pensé que eran fantasías producto de su esquizofrenia, hasta que un día mencionó detalles específicos sobre sentencias famosas que solo alguien del ámbito jurídico podría conocer. Elena decía la verdad.
Había sido una respetada jueza antes de que su mente comenzara a traicionarla. ¿Sabes? Lo que tu hijo ha hecho constituye varios delitos, me explicó mientras dibujábamos en la sala de terapia ocupacional. Falsificación de documentos, si te hizo firmar papeles haciéndote creer que eran para otra cosa. Internación forzosa y legal. Intento de apropiación indebida de bienes. Con las pruebas adecuadas podría enfrentar cargos serios. El problema es conseguir esas pruebas estando encerrada aquí, suspiré. Elena sonrió, una sonrisa astuta que iluminó su rostro arrugado. Para eso necesitarás ayuda externa. ¿Tienes a alguien afuera que pueda vigilar a tu hijo? Pensé en mi vecino Tomás Herrera, un hombre jubilado que vivía en la casa contigua a la mía desde hacía 30 años. Tomás y yo compartíamos el cuidado de nuestros jardines y a menudo tomábamos mate en su terraza mientras conversábamos sobre libros. Él tenía llaves de mi casa para emergencias. En mi siguiente llamada clandestina, gracias a Pablo, contacté con Tomás. Le expliqué brevemente mi situación y lo que necesitaba. No se preocupe, doña Matilde, me aseguró con su característica determinación. Vigilaré su casa y a su hijo. Tengo una cámara nueva que mi nieto me regaló para Navidad. Nunca pensé que la usaría para algo así, pero la justicia es la justicia. Mientras tanto, dentro del hospital, mis días adquirieron una rutina extraña. Por las mañanas participaba obedientemente en las terapias grupales, ganándome la confianza del personal. Por las tardes conversaba con Elena, elaborando estrategias legales. Y por las noches, cuando todos dormían, escribía en un pequeño cuaderno que Pablo me había proporcionado, documentando cada detalle de mi internación forzosa, fechas, nombres, conversaciones, medicamentos. 3 semanas después de mi ingreso, recibí la primera visita de Javier. Llegó bronceado y relajado, vestido con ropa de diseñador que yo nunca le había visto. Me abrazó frente a las enfermeras, interpretando el papel del hijo preocupado a la perfección. ¿Cómo estás, mamá? ¿Te están tratando bien?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. También cómo se puede estar en un lugar como este, respondí con una docilidad calculada. ¿Cómo fue tu viaje con Luciana? Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Claramente no esperaba que yo supiera de su viaje, dado que me había dicho que me internaba para hacerme pruebas exhaustivas. Fue productivo, respondió recuperando la compostura. Hemos estado mirando propiedades. De hecho, mamá, necesito que firmemos unos papeles. Es para actualizar tu testamento. Nada de qué preocuparse. Me tendió un fajo de documentos y un bolígrafo. Los tomé con manos que fingí temblorosas y miré los papeles como si intentara entenderlos. Hijo, no puedo leer esto sin mis gafas. ¿Me explicas qué es exactamente?, pregunté con voz débil. Solo es un poder notarial para que pueda manejar tus asuntos mientras estás aquí. Los médicos dicen que el tratamiento podría ser largo. Asentí lentamente mientras una furia helada crecía en mi interior. No solo me había encerrado, sino que ahora pretendía que le diera control total sobre mis bienes. Por supuesto, hijo, siempre has sabido lo mejor para mí, dije, y firmé con un garabato ilegible en el lugar equivocado de cada página. Javier frunció el ceño. Mamá, has firmado fuera de la línea. Tendremos que repetirlo la próxima vez. Lo siento, es esta medicación. Me deja tan confundida, murmuré, devolviéndole los papeles inservibles. Cuando se marchó, prometiendo volver pronto con nuevos documentos, sentí una extraña satisfacción. El tiempo que había ganado era valioso. Esa misma noche, Pablo me permitió hacer otra llamada, esta vez a mi hermana Isabel en Santiago de Chile. Isabel siempre había sido la pragmática de la familia, la experta en finanzas, la que veía a través de las intenciones de las personas con una claridad asombrosa. No se sorprendió con mi relato. Ese muchacho nunca me gustó, Matilde. Demasiado interesado en la herencia de papá y mamá, incluso cuando eran solo niños, comentó con su característica franqueza. Ya he transferido tus ahorros a una cuenta en el extranjero. Rodrigo me facilitó los poderes que le otorgaste el año pasado. Javier no podrá tocar un peso. Hay algo más que necesito, Isabel. Le expliqué mi plan para la estancia Los Ceibos, la propiedad que Javier y Luciana tanto codiciaban. Isabel rió con aprobación. Siempre fuiste la lista de las dos, hermana. Considéralo hecho. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mi expediente médico, gracias a la doctora Ortiz,
comenzó a mostrar mejorías significativas. Tomás me mantenía informada sobre los movimientos de Javier, quien había regresado furioso de un banco donde descubrió que no tenía acceso a mis cuentas. Elena, en nuestras conversaciones, me ayudó a preparar mi defensa legal para el día en que finalmente enfrentara a mi hijo ante un juez. Pablo siguió siendo mis ojos y oídos dentro del hospital, alertándome cuando Javier llamaba para preguntar por mi estado o cuando intentaba modificar mi tratamiento para mantenerme sedada. Fue como tejer una red invisible de protección y justicia, hilo a hilo, día tras día, desde el confinamiento de aquellas paredes blancas. Yo, que había dedicado mi vida a enseñar literatura a adolescentes, ahora aplicaba todo el ingenio de las grandes estrategas de las novelas que tanto amaba. Una noche, exactamente 3 meses después de mi internación, la doctora Ortiz me visitó fuera de su horario habitual. Su rostro reflejaba una mezcla de satisfacción profesional y complicidad. «Señora Matilde, he completado mi evaluación psiquiátrica exhaustiva», me dijo, entregándome un sobre sellado. «Mi conclusión es que usted no padece ningún trastorno mental que justifique su internamiento. Más aún, los documentos originales de su ingreso presentan irregularidades que he documentado detalladamente». Tomé el sobre con manos temblorosas, esta vez de emoción genuina. «Esto significa que he solicitado una audiencia judicial para revisar su caso. Será en una semana, en el juzgado civil no por 8. Esa noche no dormí. Observé la luna menguante desde mi ventana, pensando en todas las noches que había pasado lejos de mi hogar, de mis libros, de mi jardín. Pensé en las madres que, como yo, habían sido traicionadas por quienes más amaban. Y por primera vez desde mi llegada al hospital, lloré no de tristeza, sino de anticipación. La justicia estaba a punto de llegar y sería tan implacable como el amor maternal que una vez le di a mi hijo sin condiciones. Porque ese amor, ahora transformado en determinación, había forjado un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. El tablero estaba preparado, las piezas en su lugar. Solo quedaba esperar el momento preciso para decir jaque mate. La semana que precedió a la audiencia judicial fue la más larga de mi vida. Cada minuto se estiraba como un hilo de goma, tenso y frágil. Las noches eran particularmente difíciles. Me despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo desbocado, temiendo que algo saliera mal en el último momento. ¿Y si Javier descubría nuestro plan? ¿Y si sobornaba a alguien en el juzgado? ¿Y si la doctora Ortiz cambiaba de opinión? Elena, percibiendo mi ansiedad, compartía conmigo técnicas de respiración que había aprendido durante su propia batalla contra la esquizofrenia. Inhala contando hasta 4, sostén 2 segundos, exhala contando hasta 6, me instruía mientras caminábamos por el jardín del hospital. La mente clara es tu mejor arma, Matilde. No dejes que el miedo la nuble ahora. Tenía razón. Necesitaba toda mi lucidez para lo que estaba por venir. Pero era difícil mantener la calma cuando mi futuro pendía de un hilo tan delgado. 2 días antes de la audiencia, recibí la visita inesperada de Javier. Llegó con un ramo de lirios blancos, mis flores favoritas, un detalle que me sorprendió. ¿Cómo recordaba ese pequeño dato? Por un instante, el recuerdo de mi hijo pequeño trayéndome flores silvestres que recogía camino a casa desde la escuela se superpuso a la imagen del hombre calculador que tenía frente a mí. «Mamá, traigo buenas noticias», anunció con una sonrisa que parecía casi genuina. «He hablado con los médicos y están considerando darte de alta pronto». Me mantuve impasible, aunque mi pulso se aceleró. ¿Habría descubierto algo? ¿De verdad? Eso sería maravilloso, hijo, respondí con fingida inocencia. «Sí, pero aún necesitarás cuidados. Luciana y yo hemos pensado que lo mejor sería vender tu casa. Es demasiado grande para ti sola y el mantenimiento del jardín es excesivo para tu edad». Así que ahí estaba el verdadero motivo de su visita. No era preocupación por mi bienestar, sino otro intento de apoderarse de mi hogar. ¿Y dónde viviría yo?, pregunté, interpretando el papel de madre confundida y dócil que él esperaba. «Hemos encontrado un apartamento pequeño cerca de nosotros, o quizás una residencia para personas mayores. Tienen actividades, compañía, como aquí», comenté con suavidad, observando cómo se tensaba ligeramente. «No, mamá, nada como aquí.
Este es un hospital psiquiátrico, no una residencia, se apresuró a aclarar. A veces me confundo, suspiré. Debe ser la edad o la medicación. Javier sacó entonces unos documentos de su maletín de cuero fino. Reconocí el logo del Banco Mercantil del Sur en el membrete. Necesito que firmes estos papeles para gestionar la venta de la casa. Es lo mejor para todos. Tomé los papeles con manos temblorosas y fingí leerlos con dificultad. Eran autorizaciones para vaciar mis cuentas bancarias y poner mi casa en venta. La audacia de Javier no tenía límites. No sé, hijo. ¿No podríamos esperar a que salga de aquí? Me sentiría más tranquila si pudiera revisar esto en casa, dije con voz débil. Vi cómo la irritación cruzaba su rostro antes de ser reemplazada por una falsa paciencia. Mamá, confía en mí. Soy abogado, sé lo que hago. Es por tu propio bien. Una frase que había repetido tantas veces que ya sonaba hueca, gastada como una moneda que ha pasado por demasiadas manos. Por supuesto que confío en ti, hijo. Respondí mientras firmaba con un garabato ilegible nuevamente, esta vez escribiendo bajo coacción en letras diminutas junto a cada firma. Un pequeño detalle que Elena me había aconsejado y que invalidaría legalmente los documentos. Javier revisó las firmas, frunció el ceño ante mi caligrafía temblorosa, pero no notó las pequeñas palabras adicionales. Se marchó satisfecho, prometiendo volver después de la última consulta con los médicos. Apenas se cerró la puerta, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La partida estaba llegando a su momento decisivo y mi hijo no tenía idea de que estaba a punto de perder. Esa noche, Pablo me facilitó una última llamada telefónica, esta vez a Rodrigo, para confirmar los últimos detalles. «Todo está listo, Matilde», me aseguró mi viejo amigo. «El juez Ramírez presidirá la audiencia. Es conocido por su firmeza en casos de abuso a personas vulnerables. ¿E Isabel? ¿Logró lo de la estancia?», pregunté ansiosa. «Misión cumplida. Firmó la escritura ayer a tu nombre usando el poder notarial que le otorgaste. Javier no sabe que la propiedad que tanto codicia ya es tuya». Sonreí en la penumbra de la oficina de enfermería. «¿Y Tomás, tiene las grabaciones?». «Todas. Ha documentado meticulosamente las visitas de Javier a tu casa, las conversaciones con agentes inmobiliarios, incluso captó una discusión entre él y Luciana, donde mencionan explícitamente sus planes para tu dinero». Al colgar, sentí una extraña mezcla de tristeza y determinación. No había querido llegar a esto, enfrentarme a mi propio hijo en un tribunal, pero él había elegido este camino cuando decidió traicionarme. La mañana de la audiencia amaneció clara y fresca. La doctora Ortiz vino personalmente a recogerme, trayéndome ropa civil que Isabel había enviado. Un traje sastre azul marino que reservaba para ocasiones especiales, mi collar de perlas, zapatos cómodos pero elegantes. Quiero que el juez la vea como lo que es, una mujer digna y perfectamente capaz, me explicó mientras me ayudaba a arreglarme. Me miré en el espejo del pequeño baño de mi habitación. 3 meses en aquel lugar habían dejado huella. Estaba más delgada, con nuevas arrugas alrededor de los ojos, el cabello más blanco. Pero en mi mirada había algo nuevo también, una dureza, una determinación que nunca antes había necesitado. Elena me abrazó antes de partir. «Recuerda todo lo que hemos practicado. Mantente serena. Responde solo lo que te pregunten, no dejes que te provoquen». Pablo me deslizó discretamente el cuaderno donde había documentado mi estadía. «Para que no olvide ningún detalle, doña Matilde, el trayecto hasta el juzgado civil Nomo 8 fue como un viaje a través de un mundo olvidado. Las calles de Córdoba bullían de vida, niños camino a la escuela, vendedores preparando sus puestos, parejas tomando café en terrazas, la vida normal que me había sido arrebatada durante meses. El edificio del juzgado, una construcción imponente de principios del siglo XX, me recibió con su solemne fachada de piedra. Subimos la escalinata de mármol lentamente, la doctora Ortiz a mi lado, Rodrigo esperándonos en lo alto con una carpeta llena de documentos. «¿Estás lista?», preguntó Rodrigo tomando mi mano entre las suyas. «Llevo 3 meses preparándome para este momento», respondí. La sala de audiencias estaba casi vacía cuando entramos. Solo un secretario organizando papeles y un oficial de justicia junto a la puerta. Poco a poco fueron llegando los demás. Isabel, mi hermana, con su característico traje gris y su postura erguida.
Tomás, mi fiel vecino, cargando su cámara y un pequeño dispositivo de grabación. Y finalmente, la sorpresa que habíamos preparado, vestida con un traje formal negro. Elena. ¿Qué hace ella aquí?, susurré a Rodrigo. Confía en mí, respondió con una sonrisa enigmática. Los últimos en llegar fueron Javier y Luciana. Él con un traje caro que nunca le había visto. Ella con un vestido sobrio, pero evidentemente de diseñador. Sus rostros reflejaron sorpresa al verme sentada allí, vestida formalmente, rodeada de personas que claramente estaban de mi lado. ¿Mamá? La voz de Javier traicionaba su confusión. ¿Qué es esto? Se suponía que habría una evaluación médica, no esto. Buenos días, hijo, respondí con calma. Como ves, tenemos mucho que discutir. Antes de que pudiera responder, el oficial anunció la entrada del juez Ramírez, un hombre de unos 60 años, con gesto severo y mirada penetrante. Todos nos pusimos de pie mientras tomaba asiento. Estamos aquí para revisar el caso de la señora Matilde Sánchez, internada en el Hospital Psiquiátrico San Rafael hace 3 meses, comenzó el juez, revisando los documentos frente a él. Según entiendo, hay una solicitud para invalidar dicha internación por considerarla improcedente. ¿Es correcto? Así es, su señoría, respondió Rodrigo poniéndose de pie. Mi cliente fue internada mediante documentos que firmó bajo engaño, creyendo que eran para un chequeo médico rutinario. Además, contamos con evidencia de que el verdadero motivo de esta internación fue un intento de apropiación indebida de sus bienes por parte de su hijo, Javier Sánchez. Javier se levantó de un salto. Eso es absurdo. Mi madre tiene delirios paranoides. Los médicos lo confirmaron. Todo lo que he hecho ha sido por su bienestar. El juez Ramírez levantó una mano para silenciarlo. Todos tendrán su oportunidad de hablar. Primero, quiero escuchar a la doctora Ortiz sobre su evaluación psiquiátrica de la señora Sánchez. La doctora Ortiz presentó un informe detallado, explicando que después de 3 meses de observación y pruebas, no había encontrado evidencia alguna de trastornos psicóticos o deterioro cognitivo significativo en mí. La señora Sánchez muestra una capacidad de razonamiento perfectamente normal para su edad, orientación completa en tiempo y espacio, y ningún síntoma psicótico observable, concluyó. ¿Y qué hay del diagnóstico inicial?, preguntó el juez. Basado en mi revisión, parece haberse establecido únicamente a partir del testimonio del señor Sánchez, sin pruebas objetivas que lo respaldaran, respondió la doctora. Vi cómo Javier se inclinaba hacia su abogado, susurrando furiosamente. Su rostro, antes confiado, ahora mostraba signos de preocupación. Fue el turno de Tomás de presentar las grabaciones. Con meticulosa precisión, reprodujo conversaciones de Javier y Luciana en mi casa, discutiendo cómo venderían la propiedad una vez que yo estuviera fuera del camino. Cuando la vieja esté encerrada, podremos vender todo y finalmente comprar la estancia. Se escuchaba decir a Javier, en una grabación particularmente reveladora. Los médicos me aseguraron que con el diagnóstico que les sugerí, podría estar internada indefinidamente. La voz de Luciana respondía. ¿Y si alguien la visita? ¿Tu tía Isabel o ese viejo amigo abogado? Les diremos que su estado es delicado y que las visitas la alteran. Nadie cuestionará la opinión médica. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala cuando la grabación terminó. Javier estaba pálido, mirando al suelo. Luciana, a su lado, mantenía una expresión impasible, pero sus nudillos estaban blancos de apretar su bolso de diseñador. Su señoría, intervino el abogado de Javier, un hombre de aspecto aceitoso y sonrisa falsa. Estas grabaciones fueron obtenidas sin consentimiento. Son inadmisibles como prueba. Fue entonces cuando Elena se puso de pie. Con una voz clara y firme que no dejaba rastro de su enfermedad mental, habló. Su señoría, me permito discrepar. Mi nombre es Elena Fuentes. Fui jueza del Tribunal Supremo durante 20 años antes de mi retiro por enfermedad. Las grabaciones realizadas en propiedad privada por el propietario o con su consentimiento son perfectamente admisibles cuando revelan un delito en curso, según el precedente establecido en el caso Méndez contra Estado Nacional de 2011. Un murmullo recorrió la sala. El juez Ramírez miró a Elena con renovado interés. ¿Jueza Fuentes? Elena Fuentes de la Sala Segunda. Tuve el honor de trabajar bajo su supervisión cuando era un joven abogado. Elena sonrió, asintiendo. Así es, Ramírez. Y debo decir que ha llegado usted muy lejos desde entonces.
El juez se volvió hacia Javier y su abogado. La jueza Fuentes tiene razón. Las grabaciones son admisibles. Lo que siguió fue como ver derrumbarse un castillo de naipes. Isabel presentó documentos que probaban cómo Javier había intentado acceder a mis cuentas bancarias repetidamente. Rodrigo mostró los papeles que Javier me había hecho firmar en el hospital, con mis pequeñas anotaciones de bajo coacción, que invalidaban legalmente cada firma. Y finalmente, llegó mi turno de hablar. Me puse de pie lentamente, sintiendo todas las miradas sobre mí. Durante un instante, mi voz pareció haberse escondido en algún rincón de mi garganta. Luego, recordé las largas noches en el hospital, la humillación, el abandono, y las palabras fluyeron con fuerza renovada. Su señoría, crié a mi hijo solo con amor. Cuando su padre enfermó, trabajé doble turno para que él pudiera estudiar en las mejores escuelas. Vendí las joyas de mi madre para financiar su primer despacho de abogado. Nunca le negué nada. Siempre prioricé sus necesidades sobre las mías. Hice una pausa, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con asomar, pero las contuve. Y a cambio, él me encerró en un manicomio. Me arrebató mi libertad, mi dignidad, y planeaba robarme todo lo que construí con una vida de trabajo honesto. Miré directamente a Javier, que ahora parecía haberse encogido en su asiento. No sé en qué momento el niño al que enseñé a ser honesto se convirtió en este hombre capaz de traicionar a su propia madre. Pero no estoy aquí buscando venganza. Estoy aquí pidiendo justicia y protección para que otras madres no sufran lo que yo he sufrido. El juez Ramírez me escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se ajustó las gafas y consultó brevemente sus notas antes de hablar. Habiendo escuchado todos los testimonios y revisado las evidencias presentadas, este tribunal determina que la internación de la señora Matilde Sánchez fue fraudulenta e ilegal. Se revoca inmediatamente cualquier declaración de incapacidad y se le restituyen todos sus derechos civiles. Un suspiro de alivio escapó de mis labios mientras Isabel apretaba mi mano con fuerza. Además, continuó el juez, se ordena una investigación criminal contra Javier Sánchez por los delitos de falsificación de documentos, internación forzosa ilegal y tentativa de apropiación indebida. Se dictará una orden de alejamiento que le prohibirá acercarse a su madre o a sus propiedades. Javier se puso de pie, su rostro ahora una máscara de pánico. Su señoría, esto es un error. Todo lo hice pensando en el bienestar de mi madre. Siéntese, señor Sánchez, ordenó el juez con voz severa. Agradezca que no ordeno su detención inmediata. Y una cosa más, cualquier documento firmado por la señora Sánchez durante su internación queda invalidado. Cuando la sesión terminó, permanecí sentada un momento, asimilando lo ocurrido. Había ganado, había recuperado mi libertad y mi dignidad, pero en el proceso había perdido definitivamente a mi hijo. Era una victoria amarga. Al salir de la sala, Javier intentó acercarse a mí, pero el oficial de justicia se lo impidió. Lo último que vi fue a Luciana alejándose rápidamente por el pasillo, sin esperarlo. Las ratas siempre son las primeras en abandonar el barco que se hunde. Afuera, el sol de la tarde bañaba la Plaza Independencia con una luz dorada. Respiré profundamente el aire libre, saboreando su dulzura. Elena, Rodrigo, Isabel y Tomás me rodeaban, mi pequeño ejército de salvadores. ¿Y ahora qué, Matilde?, preguntó Isabel, siempre práctica. Sonreí pensando en la estancia Los Ceibos, ahora oficialmente mía, y en los planes que había elaborado durante mis noches de insomnio en el hospital. Ahora, respondí, vamos a convertir esta tragedia en algo bueno. Y mientras caminábamos por la plaza, comencé a explicarles mi visión para un centro de apoyo a ancianos víctimas de abuso familiar. Un lugar donde nadie más tendría que pasar por lo que yo había pasado, porque a veces de las heridas más profundas nacen los propósitos más nobles. Regresar a mi casa en el barrio La Floresta después de 3 meses de ausencia forzada fue como entrar en un sueño familiar, pero ligeramente alterado. Todo estaba exactamente donde lo había dejado. Mis libros de García Márquez y Borges en la estantería del salón, la colección de tazas de porcelana que había iniciado con Roberto en nuestro viaje a Europa, las fotografías familiares sobre la chimenea. Sin embargo, una fina capa de polvo cubría cada superficie
como si el tiempo hubiera pasado de puntillas por mis posesiones. Tomás había cuidado del jardín, pero las plantas de interior mostraban signos de abandono. Mi viejo gato Simón, al que mi vecino había alimentado durante mi ausencia, me recibió con una mezcla de reproche e indiferencia, como solo los gatos saben hacer. «Yo también te extrañé», le susurré, mientras se frotaba contra mis piernas para luego alejarse con la cola en alto. Isabel insistió en quedarse conmigo los primeros días. «No es negociable, Matilde», afirmó mientras desempacaba su maleta en la habitación de invitados. «Después de lo que has pasado, no deberías estar sola». En el fondo, agradecí su compañía. Las noches eran lo más difícil. Me despertaba sobresaltada, desorientada, creyendo por un instante que seguía en aquella habitación del Hospital San Rafael. Otras veces tenía pesadillas donde Javier regresaba con hombres de bata blanca para llevarme de nuevo. «Es normal», me aseguró la doctora Ortiz en nuestra primera sesión de seguimiento. «Has sufrido un trauma. Tu mente necesita tiempo para procesar y sanar». Seguí visitándola cada semana, no porque lo necesitara legalmente. El juez había sido claro sobre mi plena capacidad mental, sino porque me ayudaba a ordenar mis pensamientos, a dar sentido a la traición de mi hijo. «¿Crees que algún día podré perdonarlo?», le pregunté un mes después de mi liberación. La doctora Ortiz me miró con esos ojos suyos, profundos y sinceros. «El perdón es un proceso, Matilde. No es algo que ocurre de la noche a la mañana. Y recuerda, perdonar no significa necesariamente readmitir a esa persona en tu vida». Sus palabras resonaron en mí mientras avanzaba con mis planes para la estancia Los Ceibos. La propiedad, situada a unos 40 kilómetros de Montevideo, era más impresionante de lo que había imaginado. Una casa principal de estilo colonial, con techos altos y amplias galerías, rodeada de 20 hectáreas de terreno con olivares y viñedos. La primera vez que la visité, acompañada por Rodrigo e Isabel, sentí una extraña mezcla de triunfo y melancolía. Este era el lugar que Javier y Luciana habían codiciado tanto que estuvieron dispuestos a destruir a su propia madre para obtenerlo. Ahora me pertenecía, pero no para disfrutarlo egoístamente como ellos habrían hecho, sino para transformarlo en algo más grande que yo misma. «Es perfecta», comenté mientras recorríamos los amplios salones con suelos de mármol y ventanales que daban a los jardines. «Podemos adaptar la planta baja para espacios comunes, biblioteca, sala de estar, comedor. Las habitaciones del primer piso servirán para los residentes. Y esas dependencias anexas pueden convertirse en consultorios para médicos y terapeutas». Isabel, siempre práctica, ya estaba haciendo cálculos mentales. «La renovación no será barata, Matilde. ¿Estás segura de querer invertir todos tus ahorros en esto?» «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondí. «Además, no estaré sola en esto». Efectivamente, a medida que corría la voz sobre mi proyecto, comenzaron a llegar apoyos inesperados. La doctora Ortiz ofreció supervisar gratuitamente el programa de salud mental del centro. Elena, que había recibido el alta del hospital poco después que yo, puso a disposición sus conocimientos legales para estructurar la fundación sin fines de lucro que administraría el lugar. Pablo, el enfermero, solicitó trabajar con nosotros una vez que el centro estuviera operativo. Incluso recibí una carta del juez Ramírez expresando su admiración por la iniciativa y ofreciendo asesoría legal para proteger a futuros residentes. «Su capacidad para transformar su dolor en ayuda para otros es inspiradora», escribió. Las obras de renovación comenzaron en primavera. Cada mañana conducía hasta la estancia para supervisar los avances, hablar con arquitectos y obreros, ajustar planes. Era agotador para una mujer de mi edad, pero también profundamente sanador. Cada pared derribada para crear espacios más accesibles, cada rampa instalada para sillas de ruedas, cada jardín terapéutico diseñado, era un paso más lejos del trauma y más cerca de un propósito renovado. Una tarde, mientras revisaba planos con el arquitecto en la galería de la casa principal, vi un auto familiar detenerse en la entrada de la propiedad. Mi corazón dio un vuelco al reconocer el Mercedes negro de Javier. No se bajó del coche, simplemente permaneció allí, observando desde lejos las obras en marcha. «¿Quiere que llame a seguridad?», preguntó el capataz, que conocía mi situación. «No», respondí tras un momento. «Mientras se mantenga fuera de la propiedad,
no está violando la orden de alejamiento. Durante casi una hora, Javier permaneció en su auto observando. Luego, simplemente se marchó. No intentó acercarse, no intentó hablar conmigo. Solo miró lo que podría haber sido suyo, lo que su codicia le había hecho perder. Esa noche, al regresar a casa, encontré un sobre en mi buzón, sin remitente, pero reconocí inmediatamente la caligrafía de Javier. Dentro había una breve nota y un cheque por una suma considerable. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Lo que hice es imperdonable. Este dinero es una pequeña restitución por el daño causado. Úsalo para tu proyecto. No es un intento de comprar tu perdón, sino de apoyar algo bueno nacido de mi terrible error, Javier. Mi primer impulso fue romper el cheque en 1000 pedazos. Creía que podía comprar mi perdón con dinero. ¿De dónde había sacado esa suma, además? Luego, recordé algo que Elena me había dicho durante nuestras conversaciones en el hospital. La justicia sin compasión se convierte en venganza, y la venganza corroe primero a quien la alberga. Tras una noche de reflexión, ingresé el cheque en una cuenta separada destinada exclusivamente a becas para ancianos sin recursos que necesitaran los servicios del centro. El dinero de Javier no sería para mí, sino para ayudar a otros. Era la única forma en que podía aceptarlo sin sentir que traicionaba mis principios. Los meses pasaron velozmente entre planos, permisos, contrataciones y adquisiciones de equipamiento. Para el otoño siguiente, la estancia Los Ceibos estaba casi irreconocible. Rampas de acceso serpenteaban entre jardines terapéuticos. Los antiguos salones se habían transformado en espacios luminosos y acogedores. La cocina industrial resplandecía con equipos de última generación. Contraté un equipo multidisciplinario: médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales. Pablo dejó su empleo en San Rafael para convertirse en nuestro jefe de enfermería, la doctora. Ortiz venía 2 veces por semana para supervisar el programa de salud mental. Elena, ahora con su enfermedad bien controlada gracias a un nuevo tratamiento, se instaló en una de las dependencias como asesora legal residente. El día de la inauguración amaneció despejado y cálido. Uno de esos días perfectos de principios de otoño en Uruguay. Habíamos invitado a autoridades locales, representantes de organizaciones de adultos mayores, medios de comunicación y, por supuesto, a todos quienes me habían apoyado durante mi calvario y posterior recuperación. De pie frente a la entrada principal, con su nueva placa que rezaba Centro de Apoyo y Dignidad para Adultos Mayores, Estancia Los Ceibos, sentí un nudo en la garganta mientras daba mi discurso inaugural. Este lugar nace del dolor, pero también de la esperanza, del dolor de una traición, pero también de la esperanza en la bondad humana que encontré en tantos de ustedes cuando más lo necesitaba. Aquí, ningún adulto mayor será abandonado, engañado o maltratado. Aquí, la experiencia y sabiduría de nuestros años será valorada, no vista como una carga. Aquí, la dignidad no será negociable. Los aplausos resonaron mientras cortaba la cinta inaugural. Los primeros residentes, 10 ancianos seleccionados por su situación de vulnerabilidad o abandono familiar, ya esperaban para instalarse. Entre ellos estaba don Manuel, un maestro jubilado cuyo hijo había vendido su casa mientras él estaba hospitalizado. Doña Carmen, una viuda cuyos sobrinos habían intentado declararla incapaz para administrar su pensión, y don Federico, un antiguo marinero que había dormido en las calles después de que su familia lo echara para quedarse con su apartamento. Los recibí personalmente a cada uno, mostrándoles sus habitaciones, explicándoles que no estaban allí como pacientes ni como huéspedes, sino como miembros de una nueva comunidad, basada en el respeto mutuo y la dignidad. Yo también sé lo que es ser traicionada por la familia, les confié durante nuestra primera cena comunitaria, pero también sé que es posible reconstruirse, encontrar un nuevo propósito y, sobre todo, una nueva familia elegida por el corazón, no impuesta por la sangre. En las semanas siguientes, establecimos rutinas que combinaban libertad personal con actividades compartidas. Don Manuel inició un club de lectura que pronto se convirtió en el favorito de todos. Doña Carmen, que había sido costurera, organizó un taller donde enseñaba a hacer muñecas de trapo que vendíamos para recaudar fondos adicionales. Don Federico
resultó ser un cocinero excepcional y comenzó a ayudar en la cocina, preparando pescados como solo un viejo lobo de mar sabe hacerlo. Yo misma descubrí nuevos talentos. Aprendí sobre administración, fundraising, relaciones públicas. A mis 68 años, estaba reinventándome completamente, demostrando que nunca es tarde para empezar de nuevo. El centro pronto comenzó a ganar reconocimiento. Periodistas venían a entrevistarnos. Otros centros para adultos mayores nos consultaban sobre nuestras metodologías. Estudiantes de medicina y trabajo social solicitaban hacer prácticas con nosotros. Hasta recibimos una visita del ministro de Desarrollo Social, quien nos propuso ser un modelo piloto para una nueva política nacional de atención a adultos mayores. Una tarde, 6 meses después de la inauguración, estaba en mi oficina revisando solicitudes de nuevos residentes cuando Isabel entró con expresión preocupada. «Matilde, hay alguien que quiere verte», dijo con voz tensa. «Está en la entrada. Dice que no se irá hasta hablar contigo». «¿Quién es?», pregunté, aunque algo en mi interior ya conocía la respuesta. «Luciana, la esposa de Javier, o mejor dicho, su ex esposa». Me quedé inmóvil por un momento, sorprendida no tanto por su presencia, sino por las últimas palabras de Isabel. ¿Ex esposa? No había sabido nada de Javier o Luciana desde aquella nota con el cheque. «Hazla pasar», decidí finalmente. La mujer que entró en mi oficina era apenas una sombra de la Luciana elegante y altiva que recordaba. Vestía simplemente, sin las joyas ostentosas que solía lucir, y su rostro, aunque todavía hermoso, mostraba signos de tensión y cansancio. «Señora Matilde», comenzó notablemente incómoda. «Gracias por recibirme. ¿Qué puedo hacer por ti, Luciana?», pregunté con calma, indicándole que tomara asiento. «Vengo a disculparme», dijo directamente. «Lo que le hicimos, lo que le hice, porque fui yo quien presionó a Javier fue imperdonable». La observé detenidamente, buscando signos de falsedad en su arrepentimiento. No los encontré. «¿Qué ha pasado con Javier?», pregunté. «Nos divorciamos hace 3 meses. Después de lo del tribunal, todo cambió. Él perdió su licencia para ejercer como abogado. Empezó a beber. Yo no pude soportarlo. Hizo una pausa, pero no he venido a hablar de eso. He venido porque mi madre tiene Alzheimer. La cuidé en casa mientras pude, pero ahora necesita atención constante. He oído que su centro es el mejor. Entenderé si me rechaza, pero tenía que intentarlo». La ironía de la situación no se me escapó. La misma mujer que había conspirado para internarme injustamente, ahora buscaba mi ayuda para su madre enferma. «¿Tu madre sabe quién soy? ¿Sabe lo que me hiciste?», pregunté. Luciana negó con la cabeza. «Ella no sabe nada de esto. Nunca le conté lo que hicimos». Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el jardín donde varios residentes disfrutaban del sol de la tarde. Don Federico enseñaba ajedrez a doña Carmen bajo un ceibo en flor. Don Manuel leía en voz alta para un pequeño grupo reunido en bancas rústicas. «Creamos este lugar para que ningún adulto mayor vuelva a sufrir lo que yo sufrí», dije finalmente. «Sería hipócrita excluir a tu madre por los errores que tú cometiste». El alivio en el rostro de Luciana fue evidente. «Gracias, señora Matilde. Pagaré lo que sea necesario». «No se trata de dinero», respondí. «Se trata de valores. Si tu madre viene aquí, tendrás que involucrarte como familiar, asistir a los talleres para cuidadores, participar en las actividades familiares, ser parte de nuestra comunidad. ¿Estás dispuesta a hacer ese compromiso?». Luciana asintió, con lágrimas asomando en sus ojos. «Lo estoy. He aprendido mucho estos meses, sobre el arrepentimiento, sobre las consecuencias, sobre lo que realmente importa». 2 semanas después, Aurora, la madre de Luciana, se convirtió en nuestra residente número 15, una mujer dulce de 75 años, con una enfermedad progresiva, pero con momentos de lucidez en los que tocaba el piano del salón comunal, con sorprendente destreza. Luciana cumplió su palabra. Venía todos los días después de su trabajo, ahora como cajera en un supermercado, un descenso considerable desde su anterior vida de lujo. Ayudaba en lo que podía y participaba activamente en los grupos de apoyo para familiares. Una tarde la encontré en el jardín, llorando silenciosamente mientras observaba a su madre dormitar bajo un árbol. «¿Estás bien?»,
Le pregunté sentándome a su lado. No dejo de pensar en lo que le hicimos a usted, respondió sin mirarme. Ahora que veo lo que es perder a alguien en vida, como estoy perdiendo a mi madre con el Alzheimer, no puedo imaginar el dolor que le causamos al abandonarla en ese lugar horrible, estando usted perfectamente lúcida. No respondí inmediatamente. El viento mecía suavemente las ramas del ceibo, salpicando el suelo con sus flores rojas. El dolor nos enseña, Luciana, dije finalmente. A veces es la única manera en que aprendemos realmente. Yo aprendí que soy más fuerte de lo que creía. Tú estás aprendiendo el valor de la compasión. Y quizás algún día Javier aprenderá también su lección. Él pregunta por usted, ¿sabe?, comentó Luciana. No se atreve a acercarse por la orden judicial, pero siempre pregunta cómo está, qué hace. Creo que realmente está arrepentido. Asentí, sin comprometer más palabras sobre el tema. El arrepentimiento de Javier era algo entre él y su conciencia. Mi camino ahora era otro. Había convertido mi dolor en propósito, mi tragedia personal en un refugio para otros. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre los olivares de la estancia Los Ceibos, iluminando con tonos dorados las ventanas de lo que ahora era un hogar para 15 almas rescatadas del abandono, sentí una paz que creí imposible el día que Javier me dejó en aquella institución con esas crueles palabras. Allí hay lugar para locos, porque la verdadera locura, había aprendido, no estaba en los diagnósticos ni en los hospitales psiquiátricos. La verdadera locura era perder la humanidad, la compasión, los valores. Y contra esa locura, nuestro centro era ahora un faro de cordura y dignidad en un mundo que demasiado a menudo olvidaba a sus mayores. El Centro de Apoyo y Dignidad para Adultos Mayores prosperó más allá de mis expectativas iniciales. Para nuestro primer aniversario, ya albergábamos a 25 residentes y teníamos una lista de espera que crecía cada semana. Habíamos ampliado las instalaciones, añadiendo un ala nueva con 10 habitaciones adicionales y un moderno centro de rehabilitación física. El Ministerio de Desarrollo Social nos había otorgado una subvención que nos permitió becar a residentes sin recursos y varias empresas privadas nos incluían en sus programas de responsabilidad social. Pero más importante que el crecimiento físico o financiero era el ambiente que habíamos logrado crear. Los residentes no eran pacientes pasivos, sino participantes activos en una comunidad vibrante. Cada uno contribuía según sus capacidades. Don Federico había formado un equipo de cocina con otros 3 residentes que preparaban delicias culinarias que hacían suspirar hasta al chef profesional que contratamos. Doña Carmen dirigía ahora un taller de costura que producía artículos que vendíamos en ferias artesanales. Don Manuel había organizado una pequeña biblioteca con sistema de préstamo y club de lectura semanal. Una mañana de primavera, mientras desayunaba en la terraza de mi pequeña casa dentro de la propiedad, me había mudado allí para estar más cerca del centro, dejando mi casa de la Floresta al cuidado de Tomás. Pablo se acercó con expresión inusualmente seria. «Doña Matilde, hay algo que debe saber», dijo, sentándose frente a mí. «He recibido noticias del Hospital San Rafael. El doctor Meléndez. ¿Lo recuerda?». Asentí. ¿Cómo olvidar a aquel médico distraído que nunca notaba cuando yo escondía las pastillas bajo mi lengua? Ha sido suspendido de sus funciones. Están investigando varios casos de internaciones irregulares, incluido el suyo. Parece que había un patrón. Familias adineradas que querían deshacerse de parientes mayores, diagnósticos fabricados, medicación excesiva. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, recordando a otros pacientes que había conocido en San Rafael. ¿Cuántos habrían sido víctimas de situaciones similares a la mía? ¿Qué pasará con esos pacientes?, pregunté, dejando mi taza de té sobre la mesa. Están revisando caso por caso. Algunos ya han sido dados de alta, otros... Pablo hizo una pausa, incómodo. Otros llevan tanto tiempo internados y tan medicados que la transición será difícil. No tienen a dónde ir y algunos han desarrollado problemas reales debido al tratamiento inadecuado. No necesité escuchar más. En ese momento, supe cuál sería el siguiente paso para nuestro centro. Esa misma tarde, convoqué una reunión del consejo directivo. Elena, Isabel, Rodrigo, la doctora Ortiz, Pablo y yo. Les expuse mi idea: crear un programa especial para expacientes psiquiátricos injustamente internados,
un espacio de transición donde pudieran recuperar su autonomía, recibir el apoyo psicológico adecuado y, eventualmente, reintegrarse a la sociedad o quedarse con nosotros si así lo preferían. Será costoso, advirtió Isabel, siempre pendiente de las finanzas. Necesitaremos personal especializado, adaptaciones y enfrentaremos resistencia, añadió Rodrigo. Una cosa es ayudar a ancianos abandonados, que despierta simpatía general. Otra muy distinta es trabajar con expacientes psiquiátricos, que desafortunadamente siguen enfrentando estigma social. Precisamente por eso debemos hacerlo, respondí con firmeza. ¿Quién mejor que nosotros para entender su situación? Yo estuve allí. Sé lo que es ser etiquetada como loca injustamente. Sé lo que es perder la libertad, la dignidad, ser tratada como una niña o como una delincuente. La doctora Ortiz, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Desde el punto de vista médico, es un proyecto viable. Muchos de estos pacientes no necesitan realmente internación psiquiátrica, sino un entorno estable, terapia adecuada y apoyo para reconstruir sus vidas. El daño que les han causado es reversible en gran medida. Elena sonrió, sus ojos brillantes con la misma pasión que había mostrado en sus momentos de lucidez durante nuestra estancia en San Rafael. Propongo que llamemos al programa Renacer, porque eso es lo que harán. Volver a nacer a una vida de libertad y dignidad. La votación fue unánime. Comenzamos los preparativos de inmediato, adaptando una de las casas anexas a la propiedad principal para albergar el programa. Contratamos a 2 psicólogos adicionales especializados en trauma y a un psiquiatra con enfoque en reducción gradual de medicación. Diseñamos espacios que combinaban privacidad con áreas comunes acogedoras, instalamos un gimnasio terapéutico y creamos jardines sensoriales siguiendo las últimas investigaciones en terapia ambiental. 3 meses después, recibimos a nuestros primeros 5 participantes del programa Renacer, 2 mujeres y 3 hombres, todos mayores de 60 años, todos con historias dolorosamente similares a la mía, familias que los habían internado por intereses económicos, diagnósticos exagerados o directamente fabricados, años de medicación innecesaria. Carmela, una viuda de 67 años, había sido internada por su yerno después de que ella se negara a vender la casa donde había vivido toda su vida. Jorge, un profesor jubilado de 72 años, fue internado por su hermano menor que codiciaba su colección de arte. Sofía, una exempresaria de 65 años, había sido declarada incapaz por sus hijos que querían controlar las acciones de la empresa familiar. Raúl y Alberto, 2 hermanos de 70 y 73 años, habían sido internados por sus sobrinos que querían quedarse con las tierras familiares. Los recibí personalmente, compartiendo abiertamente mi propia historia para que entendieran que realmente comprendía su situación. Aquí no son pacientes, son sobrevivientes, les dije durante nuestra primera reunión grupal. Han sobrevivido a una terrible injusticia y ahora tienen la oportunidad de reconstruirse. No será fácil, habrá días buenos y días malos, pero les prometo que no estarán solos en este camino. Los primeros días fueron difíciles. Años de internación habían dejado marcas profundas. Jorge se sobresaltaba ante cualquier ruido fuerte. Carmela escondía comida en sus bolsillos, temerosa de que la castigaran quitándole las comidas. Sofía verificaba obsesivamente que su puerta no estuviera cerrada con llave. Los hermanos Raúl y Alberto rara vez se separaban, como si temieran que les ocurriera algo si no se vigilaban mutuamente. Pero gradualmente, bajo el cuidado de nuestro equipo y con la compañía de los demás residentes del centro que los acogieron sin prejuicios, comenzaron a florecer. Cada pequeño progreso era celebrado. La primera vez que Carmela dejó un plato con comida sin terminar, confiando en que habría más cuando lo necesitara. Cuando Jorge logró disfrutar del concierto que organizamos sin sobresaltarse con los aplausos. El día que Sofía decidió dejar su puerta abierta mientras leía en su habitación. Cuando Raúl decidió unirse al taller de jardinería mientras Alberto asistía al de música. 6 meses después del inicio del programa, recibimos la visita de una comisión del Ministerio de Salud Pública que quería evaluar nuestros métodos para posiblemente replicarlos a nivel nacional. Les mostramos las instalaciones, les explicamos nuestro enfoque integral y, lo más importante,
Les presentamos a los participantes del programa, quienes hablaron por sí mismos sobre sus experiencias. Aquí recuperé mi humanidad, les dijo Sofía a los funcionarios. En el hospital era un expediente, un conjunto de síntomas, una molestia. Aquí soy una persona con historia, con capacidades, con futuro. La comisión quedó tan impresionada que nos otorgaron financiamiento para duplicar la capacidad del programa Renacer y nos invitaron a participar en la redacción de un nuevo protocolo nacional para evaluar internaciones psiquiátricas involuntarias. Fue alrededor de este tiempo cuando recibí una carta que cambiaría nuevamente el curso de mi vida. El sobre llegó un martes por la mañana, con un remitente que me hizo detener mi respiración por un momento. Javier Sánchez, seguido de una dirección en Córdoba que no reconocí. Contemplé el sobre durante largo rato en mi oficina, indecisa sobre si abrirlo o no. Finalmente, respiré hondo y rompí el sello. Querida mamá, comenzaba la carta con una caligrafía que parecía más temblorosa que la que recordaba. No sé si leerás estas líneas o si las arrojarás al fuego nada más ver mi nombre. No te culparía si lo hicieras. Lo que te hice es imperdonable. Lo sé ahora con dolorosa claridad. He seguido tu trabajo desde lejos, respetando la orden de alejamiento. Lo que has creado es extraordinario. Has transformado tu dolor en un faro de esperanza para otros, mientras que yo me hundí en la oscuridad de mi propia vergüenza. Después de perder mi licencia para ejercer como abogado, toqué fondo. El alcohol se convirtió en mi única compañía después de que Luciana me dejara. Perdí todo: mi profesión, mi matrimonio, mi hogar, mi dignidad, pero lo peor fue perder tu amor, el único amor incondicional que he conocido. Hace 6 meses ingresé voluntariamente en un programa de rehabilitación para alcohólicos. Ha sido el camino más difícil que he recorrido, enfrentarme a mis demonios, a la persona horrible en la que me convertí. Como parte de mi recuperación, debo hacer enmiendas a quienes he dañado. Tú encabezas esa lista, mamá. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. No te pido que me recibas de vuelta en tu vida. Solo quiero que sepas que estoy intentando ser una mejor persona, el hijo que merecías tener, el hijo que fui antes de que la ambición y la codicia me corrompieran. Si algún día, cuando estés lista, si alguna vez lo estás, quisieras verme, estaré esperando. He encontrado trabajo como asistente en un centro comunitario para personas sin hogar. No es gran cosa, pero por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo algo que vale la pena. Con amor y arrepentimiento, Javier, doblé la carta lentamente y la guardé en mi escritorio. No lloré, pero sentí un nudo en la garganta. Tantas emociones contradictorias: resentimiento, tristeza, un atisbo de esperanza, el eco distante del amor maternal que nunca desaparece del todo, por más heridas que inflija un hijo. No respondí la carta. No estaba lista, quizás nunca lo estaría, pero tampoco la destruí. Las semanas siguientes me sumergí en el trabajo con renovada intensidad. Expandimos el programa Renacer, iniciamos colaboraciones con universidades para investigar los efectos, a largo plazo, de las internaciones injustificadas. Organizamos el primer Congreso Nacional sobre dignidad y derechos de los adultos mayores. El dolor seguía ahí, pero ahora coexistía con un sentido de propósito que lo hacía soportable, incluso transformador. Un año después de recibir la carta de Javier, la estancia Los Ceibos era casi irreconocible comparada con la propiedad que había adquirido inicialmente. Ahora albergaba a 50 residentes permanentes y 20 participantes del programa Renacer. Habíamos añadido un pequeño anfiteatro para actividades culturales, ampliado los huertos orgánicos donde los residentes cultivaban buena parte de nuestros alimentos e inaugurado un programa de visitas escolares para sensibilizar a los niños sobre el respeto a los adultos mayores. En el 2º aniversario del centro, organizamos una celebración a la que asistieron autoridades, familiares de los residentes, medios de comunicación y la comunidad local. Durante el acto, me correspondió dar un discurso como fundadora. Mientras me dirigía al podio, vi una figura familiar entre el público, Luciana, acompañando a su madre Aurora, que ahora usaba silla de ruedas debido al avance de su Alzheimer. A su lado, parcialmente oculto por una columna pero inconfundible para mis ojos de madre, estaba Javier. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la compostura. No había violado la orden de alejamiento.
Técnicamente, estaba en un evento público al que cualquiera podía asistir. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Vi dolor en sus ojos, arrepentimiento, pero también algo más, orgullo. Orgullo por lo que su madre había logrado crear. Bienvenidos a todos a esta celebración. Comencé mi discurso. Hace 2 años, este lugar nació de una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Fui traicionada, abandonada, encerrada injustamente. Perdí mi libertad, mi dignidad y lo que más me dolió, perdí la confianza en el amor familiar que creía incondicional. Hice una pausa, mis ojos recorriendo el público hasta detenerse momentáneamente en Javier, que había agachado la cabeza. Pero hoy no estamos aquí para hablar de pérdidas, sino de ganancias, de cómo a veces las peores traiciones pueden conducir a los propósitos más nobles, de cómo el dolor, cuando no nos destruye, puede transformarse en compasión, en acción, en cambio positivo. Mientras continuaba mi discurso, repasando los logros del centro y agradeciendo a todos los que habían hecho posible este sueño, sentí una extraña paz interior. El círculo de alguna manera se estaba cerrando, no con un perdón fácil o un olvido imposible, sino con la comprensión de que incluso las heridas más profundas pueden generar algo hermoso si sabemos canalizarlas correctamente. Al finalizar el acto, mientras conversaba con algunos invitados, sentí una presencia a mi espalda. Me giré y me encontré frente a frente con Javier. Estaba más delgado, con canas prematuras en las sienes y líneas de preocupación alrededor de los ojos que no habían estado allí antes. «Mamá», dijo simplemente, con la voz quebrada. No dije nada, no hacía falta. A veces el silencio contiene todas las palabras necesarias. «No he venido a perturbar tu paz», continuó tras unos segundos. «Solo quería verte, escucharte hablar sobre este lugar maravilloso que has creado. Estoy muy orgulloso de ti, aunque no tengo derecho a sentir ese orgullo. Gracias por venir», respondí finalmente, mi voz controlada pero no fría. «¿Cómo te va en el centro comunitario?». Una chispa de sorpresa iluminó sus ojos. No esperaba que hubiera leído su carta, mucho menos que recordara ese detalle. «Bien, estoy aprendiendo mucho, sobre la humildad principalmente». Asentí. «Es una buena lección. La más importante que he recibido», confirmó. Luego, tras una breve vacilación, «debería irme. No quiero causarte problemas ni incomodidad». Cuando se dio la vuelta para marcharse, algo se movió dentro de mí. No era perdón, no exactamente. Era algo más complejo, más matizado. Una rendija en la puerta cerrada de mi corazón. «Javier», lo llamé. Se detuvo volviéndose lentamente. «El próximo mes iniciaremos un programa de voluntariado de fin de semana. Personas que vienen a compartir sus habilidades con nuestros residentes. Si estás interesado…». No terminé la frase. No hacía falta. La comprensión se reflejó en su rostro, junto con algo que no le había visto en mucho tiempo. «Esperanza. Me encantaría», respondió simplemente. Mientras lo veía alejarse entre la multitud, pensé en el largo y sinuoso camino que me había llevado hasta este momento. Desde aquellas crueles palabras en la puerta del Hospital San Rafael, «allí hay lugar para locos», hasta esta tarde soleada en los jardines de un centro que se había convertido en un refugio de dignidad para decenas de personas. La herida seguiría ahí, probablemente siempre. Algunas traiciones son demasiado profundas para sanar completamente, pero había aprendido que es posible construir una vida significativa alrededor de esas heridas, convertirlas en portales hacia una compasión más profunda, un propósito más claro. Y quizás, solo quizás, también era posible encontrar un camino hacia una nueva relación con mi hijo, no basada en la confianza ciega que una vez tuve, sino en el respeto mutuo que debíamos ganarnos día a día. Un camino lento, cauteloso, con límites claros, pero un camino al fin y al cabo. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde mi terraza, rodeada por los sonidos suaves de la estancia Los Ceibos dormida, sentí una gratitud inmensa por todo lo vivido, incluso por el dolor, porque sin ese dolor, sin esa traición, nunca habría descubierto esta nueva versión de mí misma, más fuerte, más sabia, más capaz de transformar la adversidad en bendición para otros. Después de todo, a veces las peores caídas nos llevan a los lugares más altos si tenemos el coraje de volver a levantarnos y seguir caminando.
cuando miro hacia atrás y recuerdo todo lo que he vivido, desde aquel terrible día en que mi hijo me abandonó en el Hospital Psiquiátrico San Rafael hasta hoy, siento una mezcla de emociones que todavía me estremece el alma. Nunca olvidaré sus crueles palabras. Allí hay lugar para locos. Voy a viajar con mi esposa y no quiere que estés presente. Una frase que marcó el inicio de mi calvario, pero también el comienzo de una transformación que jamás hubiera imaginado. Durante 3 meses viví el infierno del encierro injusto, la medicación forzada y la humillación de ser tratada como una demente cuando mi mente estaba perfectamente lúcida. Pero en medio de esa oscuridad encontré aliados inesperados. Pablo, el enfermero compasivo que me permitía hacer llamadas clandestinas. Elena, la ex jueza con esquizofrenia que me brindó su sabiduría legal. La doctora Ortiz, que tuvo el coraje de cuestionar mi diagnóstico fabricado, mientras Javier y Luciana viajaban por la Patagonia, disfrutando con el dinero que creían haber asegurado. Yo tejía mi red de resistencia desde el confinamiento. Contacté a mi fiel amigo Rodrigo para bloquear mis tarjetas y cuentas, a mi hermana Isabel para transferir mis ahorros a un lugar seguro, a mi vecino Tomás para vigilar y documentar las visitas de mi hijo a mi casa. El día de la audiencia judicial fue mi resurrección. Ver la cara de sorpresa de Javier cuando entré en la sala del tribunal, acompañada de mis aliados y con mi dignidad intacta, fue un momento que atesoraré siempre. Las grabaciones de Tomás, el testimonio de la doctora Ortiz, la intervención sorpresa de Elena revelando su pasado como jueza del Tribunal Supremo, todo se alineó para que la justicia prevaleciera. Pero mi victoria no terminó con recuperar mi libertad y mis bienes. Decidí transformar mi dolor en propósito, convirtiendo la estancia Los Ceibos, la propiedad que mi hijo y su esposa tanto codiciaban, en un centro para adultos mayores víctimas de abandono y abuso familiar. Un refugio donde la dignidad no sería negociable, donde la experiencia y sabiduría de nuestros años serían valoradas, no vistas como una carga. Ver crecer el Centro de Apoyo y Dignidad para Adultos Mayores fue como presenciar el nacimiento de algo milagroso. De los primeros 10 residentes pasamos a 50, ampliamos las instalaciones, creamos el programa Renacer para expacientes psiquiátricos injustamente internados, organizamos congresos, colaboramos con universidades y autoridades para cambiar políticas públicas. El destino, con su ironía implacable, trajo a Luciana de vuelta a mi vida, no como la nuera ambiciosa que conspiró para encerrarme, sino como la hija arrepentida que buscaba ayuda para su madre con Alzheimer. Y finalmente, después de 2 años de silencio, también Javier regresó, no exigiendo perdón, sino ofreciendo humildemente su colaboración como voluntario en el centro que nació de su traición. No sé si algún día podré perdonarlo completamente. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar del todo, pero he aprendido que es posible construir algo hermoso alrededor de esas heridas, convertirlas en portales hacia una compasión más profunda, un propósito más claro. Esta historia que les he compartido no es solo sobre traición y justicia, es sobre resiliencia, sobre cómo transformar el dolor más intenso en un regalo para otros. Es sobre descubrir fortalezas que no sabíamos que teníamos hasta que la vida nos obliga hasta encontrarlas. Queridos amigos que me han acompañado en este relato, si hay algo que quisiera que se llevaran de mi experiencia es esto: nunca subestimen su capacidad para reinventarse. No importa su edad, no importa cuán profunda sea la traición que hayan sufrido. A mis 68 años, cuando muchos piensan que la vida ya no tiene sorpresas, yo comencé el capítulo más significativo de mi existencia. Si mi historia les ha conmovido, si ha resonado con sus propias experiencias o las de algún ser querido, les pido que no se la guarden. Compartan este video. Suscríbanse al canal Abuela Recordó para seguir escuchando historias que necesitan ser contadas. Historias de personas mayores que han sobrevivido a la adversidad, que han sido silenciadas pero que ahora encuentran su voz. Sus comentarios significan mucho para mí. Me gustaría saber si han vivido situaciones similares, si conocen a alguien que haya sido víctima de abuso familiar o simplemente qué les ha parecido mi relato. Cada comentario es una forma de romper el silencio que rodea el maltrato a los adultos mayores,
un problema que afecta a miles de personas en nuestra sociedad, pero del que pocos se atreven a hablar. Preparar estos videos requiere tiempo, investigación y recursos. Me dedico a buscar y compartir estas historias porque creo firmemente en su poder transformador, pero necesito su apoyo para continuar. Si valoran este contenido y desean que sigamos trayendo más historias diariamente, consideren ayudarnos con una colaboración a través de Gracias, la función de donación que aparece debajo del video. Cualquier aporte, por pequeño que sea, nos permite cubrir los costos de producción y seguir creciendo este espacio de dignidad y memoria. Hemos creado una serie especial sobre adultos mayores que han superado el abandono familiar, que estará disponible la próxima semana. Sus donaciones nos ayudarán a seguir produciendo este tipo de contenido que visibiliza realidades que muchos prefieren ignorar. También les invito a explorar otros videos del canal. Tenemos historias de abuelos que han recuperado su independencia después de años de manipulación, testimonios de profesionales que trabajan con adultos mayores e incluso guías prácticas sobre cómo detectar señales de abuso y dónde buscar ayuda. Esta historia que les he contado me costó mucho compartirla, revivir cada momento, desde las palabras crueles de mi hijo hasta la creación del centro, ha sido emocionalmente agotador. Por eso, su apoyo a través de likes, comentarios y suscripciones no es solo un gesto hacia el canal, sino un reconocimiento a la valentía de quienes, como yo, decidimos hablar. Recuerden que detrás de cada adulto mayor hay una historia de vida completa, con alegrías, tristezas, victorias y derrotas. No somos apéndices descartables de la sociedad, somos sus raíces, su memoria, su conciencia. Merecemos respeto, dignidad y sobre todo ser escuchados. La próxima semana compartiré con ustedes la historia de don Federico, nuestro residente que fue abandonado por su familia después de dedicar toda su vida al mar. Una historia conmovedora de traición y redescubrimiento personal que estoy segura les llegará al corazón. Desde la estancia Los Ceibos, este refugio de dignidad que nació del dolor más intenso, les agradezco por escucharme, por acompañarme en este viaje a través de mis recuerdos más oscuros y mis triunfos más luminosos. Porque recordar es resistir y compartir nuestras historias es la forma más poderosa de asegurarnos de que las injusticias que hemos vivido no se repitan con otros. Gracias por estar ahí, por ser parte de esta comunidad de Abuela Recordó, por creer en el poder sanador de las palabras y la memoria. Nos vemos en el próximo video y recuerden, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para transformar el dolor en propósito. No olviden suscribirse, activar las notificaciones, dejar su comentario contándome qué les pareció de mi historia y si pueden, apoyarnos con un gracias para que podamos seguir trayendo más historias como esta cada día. Su apoyo es lo que mantiene vivo este espacio de dignidad y memoria.